Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Zoom para iniciar más un programa de ciencia y teosofía 2 veces al mes bajo el liderazgo de nuestro hermano venezolano Martin Leiderman. Martin Leiderman es un profundo conocedor de la ciencia moderna y también de la teosofía, especialmente de Blavatsky, de los primeros tiempos, y estamos tratando de ubicarnos en lo que dijo Blavatsky y también la ciencia moderna, porque Blavatsky habló sobre la ciencia de su tiempo, no sobre la ciencia moderna, ¿no? Entonces ya estamos a varios meses reuniéndonos. Estamos en Zoom y YouTube al mismo tiempo. Hoy hubo un pequeño problema, no pudimos hacer el lanzamiento de YouTube, pero esta charla va para YouTube, esta reunión de estudios va para YouTube después. Entonces, bueno, con la palabra, hermano Martin Leiderman. Gracias, Isis, gracias. Y antes de comenzar el estudio, recuerden el sonido para concentrarnos. Gracias. Estamos estudiando la doctrina secreta. Recuerden la parte del libro primero, Cosmogénesis, su parte de contrastar la ciencia con la teosofía. Estamos en la versión original, estamos en la sección 4, que se titula ¿Es la gravitación una ley? Pero si se recuerdan, el hermano Carlos encontró un buen video en el internet del profesor David Tong, y él está pasando en cada reunión unos minutos y nos va a comentar sobre los aportes de la ciencia para que tengamos una visión de la ciencia moderna en donde estamos y obtener ese vocabulario moderno científico y la visión del estudio de la materia, del mundo físico por la ciencia moderna. Carlos, te damos la palabra y continúa con el video de Tom y explicándonos. Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, antes de continuar con el vídeo de David Tong, me gustaría que repasemos. Yo había preparado un documento que hemos circulado acerca de las notas de esta conferencia. Entonces, simplemente repasar, recuerdo, perdón, tengo que compartir la pantalla. Un segundo. Vale, ahora la veis, ¿verdad? Sí. Vale, entonces estas notas, bueno, tienen parte, extractos de lo que ha dicho David Tong, traducido. Algunas están resaltadas en amarillo, que son las que me parecen significativas para discutir o tal, y luego en azul hay comentarios míos. Entonces, a modo de repaso de la reunión anterior, la última reunión que estuvimos viendo esto, apenas comenzamos con unos 10-11 minutos del vídeo, y bueno, hubo bastante conversación acerca de él, y esencialmente tocamos solamente 2 puntos. El primero era que él plantea la pregunta. Toda la conferencia está orientada a una pregunta: ¿de qué estamos hechos? ¿Cuáles son los bloques fundamentales del universo? Y entonces en esto observábamos que, bueno, él no pregunta quiénes somos o qué es la vida, etcétera, sino de qué estamos hechos, que es un poco la meta de la física, es material, o la ciencia del Prakriti, podríamos decir. Luego, él decía, bueno, después de algunos desarrollos, de algunas cosas,
que en los años, él hablaba de la tabla periódica y que realmente eso era mucho y no sé cuánto, y que entonces, luego que habíamos aprendido que existía, que el átomo se fue perfilando cada vez más y que existían entonces un núcleo, que es, él lo comparaba si fuera como una mosca en una catedral, y en la periferia de la catedral así girando los electrones, es decir, que el átomo es un gran espacio vacío, y que en el núcleo hay protones, dos clases de partículas llamadas protones y neutrones, pero que esto, y es lo que él decía, que aquí en los 70 hemos aprendido que protones y neutrones tampoco son fundamentales, y que dentro de cada protón y neutrón hay 3 pequeñas partículas que llamamos quarks. Los quarks, él decía que hay 2 tipos de quarks, los quarks que se llaman up y los quarks que se llaman down, y no hay ninguna razón de que sea arriba y abajo. Dice que se habían quedado sin, sí, que poca imaginación que tuvieron para darle los nombres, pero bueno, son así. Entonces que el protón tiene 2 quarks up y un quark down, y que el neutrón, por el contrario, tiene 2 quarks down y un quark up. Que los quarks no se han observado nunca, no se han visto, parece que no existen separados, que siempre están en esa especie de contenedor, que es o estructura, más bien que es el protón o el neutrón, y que entonces dice, claro, él decía, bueno, que aprendimos que dentro de cada protón hay 3 pequeñas partículas llamadas quarks, y yo reflexionaba esto, que me llama la atención bastante, que para ser contenedores, para ser agregados, los protones y los neutrones, que los protones de un átomo de hidrógeno sean exactamente iguales a cualquier otro átomo, o sea, de hierro, de cobre, de uranio, etc. Es decir, que diera la impresión que sí, son partículas elementales, pero que tienen unas leyes muy limitadas de asociación, digo, porque evidentemente eso se repite. No hemos encontrado ningún átomo que tenga protones diferentes o neutrones diferentes. Bueno, luego él decía, Davidson, nunca hemos descubierto algo más pequeño que el electrón y nunca hemos descubierto algo más pequeño que los quarks. O sea que hay 3 partículas elementales, electrón y las 2 clases de quarks, up y down. Y entonces luego él hace esta reflexión, muy interesante. Todo lo que vemos en el mundo, toda la diversidad en el mundo natural, ustedes y yo, dice él, todo alrededor de nosotros está compuesto de las mismas 3 partículas con arreglos ligeramente diferentes, repetidos una y otra vez. Es una sorprendente lección para bosquejar cómo está compuesto el mundo. Bueno, él hace algo, claro, que a nosotros esto nos suena a música, ¿verdad? Música celestial, porque decimos efectivamente, hay una unicidad en el mundo manifestado, en el mundo físico, y que la diferencia entre los distintos elementos, desde por ejemplo, el hidrógeno o el helio, que son gases, hasta los elementos más pesados como el uranio, y si queréis algo menos, el mercurio, el plomo, etcétera, pues eso es simplemente cuantitativa y no cualitativa. Es decir, que hay un mismo patrón con las mismas clases de partículas, las mismas 3 partículas, que se van repitiendo constantemente en diferentes números. Entonces, bueno, luego él decía lo siguiente, muy bueno este. Dice, es una imagen muy hermosa, muy reconfortante. Dice, es la imagen que enseñamos en las escuelas. Es la imagen que inclusive enseñamos a estudiantes no graduados en la universidad. Dice, pero hay un problema con ella. Y el problema es que es una mentira. Decía él y se reía. Dice, y decía, es una mentira blanca, o diríamos en español, una mentira piadosa que se les dice a los estudiantes para no enfrentarlos de entrada con la complejidad, la horrible complejidad, decía él, de lo que es realmente lo que se sospecha de la física. Entonces, aquí reflexión que hacía es que en realidad la física, y creo que toda ciencia en realidad, tiene varias capas conceptuales
en el intento de explicar el universo. Hay una capa más asequible que está más relacionada con la experiencia sensoria, con conceptos de la experiencia sensoria, como, digamos, fuerza, masa, velocidad, etcétera, que bueno, eso más o menos nos damos una idea intuitiva de lo que son y por qué se relacionan con ello. Pero luego, según vamos profundizando, esos conceptos se cuestionan en muchos casos, y entonces para buscar en capas más profundas hay que entender nuevos modelos, nuevos paradigmas, y estos nuevos modelos nos sorprenden con la afinidad de las ideas teosóficas, de las ideas que ha planteado Blavatsky, los maestros, y que se han planteado en la sabiduría perenne. Luego entonces decía de Vitón, porque no es cuestión de dejar todo así en decir es mentira y punto. Dice él, las mejores teorías que tenemos de física no descansan en absoluto en partículas. Fijaos esto, las mejores teorías que tenemos de física no descansan en absoluto en partículas. O sea, el concepto de la partícula, como cuando decimos de qué está hecho el universo, todos pensamos partículas, electrones, esto, y él dice, pues, los ladrillos elementales del universo no son las partículas. Dice, las mejores teorías que tenemos nos dicen que los bloques fundamentales de la naturaleza no son partículas, sino algo mucho más nebuloso y abstracto. Los bloques fundamentales de la naturaleza son sustancias parecidas a fluidos que se esparcen por el universo entero y ondean de formas extrañas e interesantes. Esta es la realidad fundamental en la cual vivimos. Tenemos un nombre para esas sustancias parecidas a fluidos. Les llamamos campos. Y entonces, bueno, esto es extremadamente interesante porque dice que entonces lo fundamental para la física actual, y especialmente la rama de la física que estudia lo que se llama la teoría de los campos cuánticos, el QFT por el nombre en inglés, dice que, claro, lo fundamental no son las partículas, sino que son los campos. Y que entonces las partículas son una consecuencia de los campos, son como ondulaciones, dice él, de los campos. Y entonces a mí me parece esto sumamente interesante porque esta rama de la física destrona el concepto de partícula como los constituyentes fundamentales del universo. Prevalece el concepto de campo como algo omnipresente. Y aquí quizás, bueno, él va a seguir luego, en la parte que vamos a ver ahora del vídeo, él explica un poco lo que es el campo, pero creo que esto es tremendamente importante porque el campo, en primer lugar, es algo que permea todo el universo, y esto ya nos empieza a sonar muy similar a conceptos teosóficos como el del éter, no el del éter que habla Blavatsky a veces refiriéndose al éter luminífero que había a principios del siglo XIX, sino al éter como el principio, como uno de los, como el quinto elemento, ¿verdad? O sea, de tierra, agua, aire, fuego y éter. O el akasa, que es el que produce luego todas o el que es el responsable de toda la manifestación material. Bueno, no sé si si tenéis alguna pregunta de esto. Esto es más que nada un repaso y vamos a seguir con el vídeo a partir del minuto 10:47. Carlos, tienes a Gilberto que levantó la mano. Sí, Gilberto, adelante. Sí, no, hablando, como está abriendo la oportunidad de preguntar, se me ocurre que no se podría asociar ese campo con el mismo espacio. El campo con el espacio. Sí. El campo, hay uno de los campos, como vamos a ver más adelante, que es el gravitatorio, que está asociado con el espacio-tiempo.
Y Sí, él pero lo yo dice. estaba pensando, yo sé que hay varios campos, el magnético, el electromagnético, pero se me ocurre ahorita, ¿no? Como Sí. estamos tratando que ese campo pudiera ser el mismo espacio también, como es algo nuevo que él está utilizando. Por Ajá. supuesto, en ese campo habrían subcampos, divisiones de campo, pero en la manera como él está pensando, que es como nosotros tenemos el espacio abstracto absoluto donde está todo. Eso también podría ser el campo. Puede ser. Se me acaba de ocurrir. Si me permite, en las palabras, Sí, por favor. en las palabras de David, Gilbert, en las palabras de David, en el número 936, en el minuto noveno, ¿verdad? Él dice, a fluidos que se esparcen por el universo entero y ondean. Cuando él habla universo entero, pareciera que lo que estás diciendo tienes razón, porque recuerden que el universo entero para nosotros simbólicamente es ese círculo, ¿verdad? En la primera página del proemio. Pareciera que lo está viendo así, ¿verdad? Pero lo tiene que explicar físicamente, como dijo Carlos, materialmente en nuestro prakriti, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, él está viendo que todo el universo está permeado, está, como dice aquí, lleno de campos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que dice la teosofía. Gracias. Esa es mi opinión. Muy bien, bueno. Vamos a seguir entonces. Dijimos que era en el minuto 10:47. Entonces vamos un poquito más para atrás. Por ahí. Ahí está bien. Sí, lo que voy a hacer es que salga mi sonido. Un segundo. A ver. Aquí. Utilizar para clip de vídeo. Ahí está. Get familiar with this. The physicist's definition of a field is the following. It's something that, as I said, is spread everywhere throughout the universe. It's something that takes a particular value at every point in space. And what's more, that value can change in time. Okay, so picture you have in your mind is a field, is a fluid, which ripples and sways throughout the universe. Now, it's not a new idea. It's not an idea that we've just come up with. It's an idea which dates back almost 200 years. And like so many other things in science, it's an idea which originated in this very room. Because, as I'm sure many of you are aware, this is the home of Michael Faraday. And Michael Faraday initiated this lecture series in 1825. He gave over 100 of his Friday evening discourses, and the vast majority of these were on his own discoveries on the experiments he did on electricity and magnetism. So he did many things in electricity and magnetism over many decades. And in doing so, he built up an intuition for how electric and magnetic phenomena work. And the intuition is what we now call the electric and magnetic field. So what he envisaged was that threaded everywhere throughout space were these invisible objects called the electric and magnetic field. Now, we learn this in school. Again, it's something that we sort of take for granted because we learn it at an early age and we don't sort of appreciate just how big of a radical... Perdón, no me di cuenta que los subtítulos estaban en inglés. Vamos a ponerlos, a ver. Pero no desde el principio. Sí. Y hay un feedback de sonido. Alguien tiene el micrófono por feedback. No, bueno, ese se origina porque yo estoy compartiendo el sonido de mi ordenador. Vamos a ponerlo otra vez desde el principio, aquí.
Aquí. Vale. So this is a picture of a field. This isn't the kind of field that physicists have in mind. You know, this is what you think a field is if you're a farmer or if you're a normal person. If you're a physicist, you have a very different picture in your mind when you think about fields. And I'll tell you the general definition of a field, and then we'll go through some examples so that you get familiar with this. The physicist's definition of a field is the following. It's something that, as I said, is spread everywhere throughout the universe. It's something that takes a particular value at every point in space. And what's more, that value can change in time. Okay, so the picture you have in your mind is a field, a fluid, which ripples and sways throughout the universe. Now, it's not a new idea. It's not an idea that we've just come up with. It's an idea which dates back almost 200 years. And like so many other things in science, it's an idea which originated in this very room. Because, as I'm sure many of you are aware, this is the home of Michael Faraday. And Michael Faraday initiated this lecture series in 1825. He gave over 100 of these Friday evening discourses, and the vast majority of these were on his own discoveries on the experiments he did on electricity and magnetism. So he did many things in electricity and magnetism over many decades. And in doing so, he built up an intuition for how electric and magnetic phenomena work. And the intuition is what we now call the electric and magnetic field. So what he envisaged was that threaded everywhere throughout space were these invisible objects called the electric and magnetic field. Now, we learn this in school. Again, it's something that we sort of take for granted because we learn it at an early age, and we don't sort of appreciate just how big of a radical step this idea of Faraday's is. I want to stress it's one of the most revolutionary abstract ideas in the history of science, that these electric and magnetic fields exist. So let me just you're supposed to do demonstrations. I'm not just a theoretical physicist. I'm a very theoretical physicist. It's very hard for me to do any kind of experiment that's going to work. But I'm just going to show you something that you've all seen. They're magnets. Okay? And we all played these games when we were kids when we were in school. You take these magnets and you move them together, and as they get closer and closer, there's this force that you can sort of just feel building up. That pushes the pressure that pushes against these two magnets. And, it doesn't matter how often you do it. It doesn't matter how many degrees you have in physics. It's just a little bit magical. And you all know this. There's something just special about this weird feeling that you get between magnets. And this was Faraday's genius. It was to appreciate that even though you can't see anything between, even though no matter how closely you look, the space between these magnets will seem to be empty. He said, nonetheless, there's something real there. There's something real and physical which is invisible, but is building up, and that's what's responsible for the force. So he called them lines of force, we now call it the magnetic field. So this of course, is a picture of Michael Faraday. This is a picture of Michael Faraday. Lecturing behind this very table. Here is a drawing from one of Michael Faraday's papers. It was pointed out to me earlier, when you leave, there's a carpet just here. The carpet has this pattern. This picture just repeating over and over again. And on the bottom here is one of Michael Faraday's most famous demonstrations that he did here. So I'll just walk you through what Faraday did. The thing on the right, there's a small coil with a hand on it. This is a battery, and the battery passes a current around this coil, and in doing so, there's a magnetic field that's induced in this. It's called a solenoid. And then Faraday did the following thing. He simply moved this small coil A through this big coil B, like this. And something miraculous happened. When you do that, there's a moving magnetic field. Faraday's great discovery was induction. It gives rise to a current in B, which then over on this end of the table makes a needle flicker.
like this. So it's extremely simple. You move a magnetic field and it gives rise to a current which makes a needle flicker on the other side of the table. This astounded audiences in the 1800s. Okay? Because you were doing something and affecting the needle on the other end of the table, it never touched the needle. To give you a flavor of what that's about. At some point, I should warn you now, at some point, I'm even going to show you an equation. Okay? You know that you can get sent on training. No se alcanza a leer. Bueno, vamos a quitar para que no haya eco. El sound. Bueno, ahí está. Entonces, no sé, a ver, vale. Bueno, hay unas reflexiones interesantes. Él presenta la idea del campo. Una cosa, el vídeo, él habla bastante rápido, no sé si... Aquí Adela me dice que es imposible de seguir. No. La traducción. Entonces, lo que sí puedo hacer es, para la próxima vez, es pasarlo digamos al 0,75 o a la mitad de la velocidad. Que sé que lo puedan leer. ¿Lo podéis leer bien o os pareció demasiado rápido? Bien, yo lo leí bien. Yo también. Vale. Bien, si baja la velocidad va a sonar así. No, YouTube hace maravillas. No le baja la frecuencia, sino que es la voz suya, pero hablando más despacio. Es una cosa maravillosa como lo hacen. Es que es muy rápido. Bueno, a ver, la cuestión es entonces que lo que dice, ¿no? La definición de los físicos del campo es la siguiente. Él explica lo que es el campo, la teoría del campo. Dice que se esparce por todas partes, a través del universo, toma un valor particular en cada punto del espacio y más aún, ese valor puede cambiar en el tiempo. Aquí podríamos decir que hay distintos tipos de campo y para poneros a tono, inclusive porque luego nos puede servir para lo de la gravedad, hay que considerar primero un campo simple, por ejemplo, es el campo de las temperaturas, ¿vale? Es un campo que se llama escalar, porque a cada punto del espacio, donde tenemos del aire, de la superficie de un edificio, de la tierra, del agua, lo que sea, en cada punto del espacio le asociamos un valor único, que es el escalar, que es la temperatura. Entonces el mapa de temperaturas, un mapa tridimensional, digamos así, es un campo, pero es un campo escalar. Es una propiedad de todas las sustancias que hay ahí que tiene una temperatura. El otro podría ser, no sé, la presión, por ejemplo, ¿no? La presión atmosférica, la presión a la que está sometida una columna de un edificio, etcétera. Bueno, podría ser otro campo escalar. Le asociamos un valor y esa es la presión. Esos no son los más interesantes. Los interesantes son luego los que son campos vectoriales, donde a cada punto del espacio le tenemos que asociar no un único valor numérico, sino algo que se llama un vector, es decir, algo que indica no solamente su intensidad, sino también su dirección, para dónde apunta. Y ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, la velocidad de cada partícula del agua de un río. Nos ponemos en un río que está fluyendo y entonces si quisiéramos representar enteramente la corriente del río, tendríamos que decir que es un campo de velocidades y que cada punto del agua tiene un vector velocidad que dice cuál es la intensidad, cuál es digamos, la velocidad en sí de esa partícula de agua y para qué lado apunta. Si el río es un río de estos tranquilos, de llanura y todo, bueno, pues todos van a tener una velocidad bastante similar, excepto los que están en los bordes, porque ahí el agua está rozando con la orilla del río, ¿verdad?
Luego hay muchos otros campos como este, y justamente el campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio, son campos vectoriales. El campo gravitatorio, según Newton, son campos vectoriales. Pero luego hay otro tipo de campos, esto ya más complicado, donde en cada punto no nos basta con asociar un vector que nos indique la intensidad y la dirección, sino que también necesitamos algo más. Por ejemplo, imaginaos que estamos dentro de una pieza, por ejemplo, no sé, una pieza de un motor del coche que está sometida a tensiones, una biela, por ejemplo, que está o el cigüeñal, que está sometida a tensiones en distintas direcciones, y que entonces dentro de ese material necesitamos representar esas tensiones. Resulta que esas tensiones no son solamente fuerzas simples, como podrían ser de tracción, de compresión, sino que también hay fuerzas así de cizalladuras, de este tipo, o fuerzas rotacionales. Entonces ya no nos vale con un campo de ese tipo, sino que se asocia ya una matriz que es lo que se llama un tensor de tensiones, que eso es lo que usó Einstein en la relatividad general. Entonces, la idea es que los campos, otra cosa que destaca muy bien David Tong, es que Faraday, que fue el que ideó la idea esta de los campos, él tuvo una idea intuitiva, pero él no era un matemático. El que después hizo toda digamos, la formulación matemática correcta fue Maxwell, que con las 4 leyes del electromagnetismo, con las 4 ecuaciones de Maxwell. Pero Faraday fue un gran intuitivo y demostró todo esto experimentalmente. Entonces es valiosísimo. Esto que decía de la inducción, por ejemplo, y cuando Davidson saca los imanes aquí en el minuto 13:29, dice, es de apreciar, decía él, que aun cuando ustedes no pueden ver nada entre los imanes, incluso sin importar cuán cerca lo miren, el espacio entre los imanes parece estar vacío. Faraday dijo que, sin embargo, hay algo real allí, hay algo real y físico que es invisible, pero que está expresándose. Y esto es lo que es responsable por la fuerza entre imanes. Él le llamó líneas de fuerza, nosotros le llamamos ahora campo magnético. Entonces, bueno, como observación, aquí tenemos un poco. Una, la física estudia no solo lo visible, sino lo que es observable. Los campos son invisibles. Se pueden poner de manifiesto o se pueden observar con el experimento este de poner un imán con limaduras debajo de un cartón, por ejemplo, y espolvorear arriba con limaduras de hierro, y las limaduras se ordenan según las líneas de fuerza, lo que el Faraday llamaba las líneas de fuerza, que por otra parte es la estructura o la geometría del campo del imán. Pero no estamos viendo el campo, estamos viendo efectos del campo, ¿verdad? Entonces, el campo ese es invisible. Y aquí quiero hacer énfasis en esto, porque a veces se dice, no, la física solo se dedica a lo que se puede ver y tocar. No, fijaos que aquí nos está diciendo justamente que la idea del campo, que es una idea muy básica, es absolutamente invisible y que es el origen de esto. Ahora bien, otra cosa es que si habéis observado cómo él se sonreía y decía, no importa cuántos grados tengáis en física y si tenéis el doctorado, pero hay algo mágico en esto, decía David Tong. Efectivamente, porque hay algo muy importante que es la acción a distancia. La acción a distancia. Y esto, quedaos con esto porque luego, cuando veamos lo de la gravedad, es parte del meollo del problema de todo lo que escribió Blavatsky acerca de ello. Entonces, no sé si queréis decir algo más, porque si queréis, mejor dicho, decir algo más, no, si queréis decir algo, que todavía el único que habló fui yo. Sí, Gilberto. Perdón. Sí. Gilberto me pidió la palabra. A ver.
Y cuando Adelante. nosotros decimos que los campos no los podemos ver si nos sentimos sus efectos, pero también los podemos medir, ¿no? No sé si tú Sí. consideras eso como un efecto, pero los campos se miden y cuando tenemos un receptor de ondas, Ujú. vemos una pantalla y vemos la onda y todo eso. Eso también es una medición, Sí, sí. ¿no? Eso es una Sí, manera de sí. verlo, ¿no? Correcto, efectivamente. Es decir, el campo no se puede, cuando digo no lo podemos ver, no lo podemos percibir sensorialmente de manera directa. Okay. Pero por supuesto nos hemos inventado muchísimos instrumentos, inclusive algunos que nos permiten medir el campo, la intensidad, por ejemplo, de la señal de televisión. Bueno, pues eso es una medida de algo que no vemos, que es el campo electromagnético, pero que sí que influye efectivamente en que podamos ver la televisión o no. Sí, estoy de acuerdo contigo, Gilberto. Okay. Sí. Emilce, o no sé si Sí. Isis habías pedido Bueno, la si palabra. quiere Isis, no hay problema. Es que alguien No sé, habló y no sé quién era antes. Emilce, Bueno, Emilce. yo hablé. Emilce, adelante, Emilce. Sí, yo a lo mejor lo que voy a decir es medio loco, ¿no? Pero yo también genero un campo, porque toda mi pensamiento, mi energía, yo tengo energía eléctrica en los impulsos, no yo, todos tenemos energía eléctrica en los impulsos, y generamos campos. Yo pregunto, también ahí a ese campo tan importante, al campo de las ideas, habrá llegado Platón. O sea que nosotros, en este momento, siendo conscientes de esa energía que podemos lograr a través de los pensamientos y de nuestra propia energía, tener cuidado para lo que estamos atrayendo del espacio. No sé si me expliqué y si es muy loco, bueno. Bueno, a ver, creo que esencialmente sí, ¿no? Desde un punto de vista teosófico podemos hablar de eso. Nuestro propio cerebro, que sabéis que genera ondas eléctricas, cuando hacen un electroencefalograma, estamos midiendo las ondas eléctricas de un voltaje muy pequeño que hay en nuestro cerebro, y toda la actividad muscular y todo tiene también unos potenciales eléctricos. Esos, evidentemente, es muy pequeño, pero esos también formarán un campo, claro. Entonces, no obstante, aquí estamos, como estamos tratando de responder a la pregunta que hizo De Vitton al comienzo de la conferencia, dice, ¿de qué está hecho el universo? ¿De qué está hecho todo? Entonces, digamos, tratemos de ceñirnos en lo que es la física puramente, porque nos esperan, bueno, sorpresas bastante interesantes. Gracias. Gracias, Emilce. María, querías decir algo. María Acevedo. Sí, usted ha escuchado, perdón, ha leído la entrevista a Tesla de un periódico que México lo ha puesto ahora en moda y la enviaron, donde él estaba en desacuerdo con las teorías hasta de Einstein, no porque estuviera errado, sino porque él decía que la energía era primero que la materia. Y está muy interesante porque habla de que todo tiene, que nada es un vacío, que todo tiene algo, que los agujeros negros crean. Yo lo puedo enviar al chat. Bueno, no lo conozco. Sobre Tesla, tengo que decir que, a ver, Tesla tenía algunas ideas muy avanzadas, muy interesantes, pero también tenía algunos errores. Por ejemplo, él estaba obsesionado con la transmisión de la energía a distancia, y en eso chocaba mucho con la otra vertiente, que era Marconi, con la radio, donde se reveló que eso es lo realmente importante, que es transmitir información a distancia, transmitir sonido, transmitir imagen, bueno, lo primero que se hizo fue transmitir datos a través del telégrafo. Entonces, y también hay una moda
una Tesla manía, digamos, ¿no? Que intentan pintarlo como un gran genio, quizás resaltando por encima de sus logros o de sus cosas, toda la trayectoria como si hubiera sido así condenado, marginado, etc. Pero bueno, sí, es muy interesante igualmente, es parte del debate, siempre de qué hay que tener en cuenta. ¿Más cosas? Vale. Si no hubiera... Carlos, Sí. entonces podrías quitar el share screen para proseguir. Sí. Si no hay más, lo dejamos aquí. Entonces, quedamos con la idea de los campos, y que los campos es la idea fundamental, y que para la física, para esta rama de la física teórica, y entonces en la próxima reunión continuamos con el vídeo. Voy a tratar de poner el vídeo un poco más despacio, para que se pueda leer mejor la titulación. Disculpadme el error, yo lo leía en inglés y como estaba acostumbrado no me di cuenta. Perdonad. Bueno, pues... Otra entonces, posibilidad es que no haya volumen si no leemos simplemente, aunque la voz de él es muy hipnótica también. A mí me encanta la voz. Sí, porque él le pone un entusiasmo que contagia. Entonces yo creo que es importante verlo. Fijaos cómo, además es algo interesantísimo, dice él, y se siente muy orgulloso, evidentemente, de estar dando esta conferencia exactamente en el mismo lugar donde Faraday hace 200 años aproximadamente habló, justamente presentó la idea de los campos y del electromagnetismo. Entonces eso creo que eso también es parte de que llega. Digamos. Que siente, ¿verdad? La sincronicidad. Sí. Y vale, dejo de compartir pantalla. Bueno, gracias. Me toca a mí compartir la pantalla. Estamos en la sección 4 de la nueva traducción que está haciendo Mario. Ok, entonces estamos en el tema de ¿es la gravitación una ley? Antes de comenzar, y esto es interesantísimo lo que apuntó Carlos y David Tong, la atracción de dos imanes. ¿Podemos sentir la atracción de la luna? Yo sé que el planeta la siente, las plantas, animales, pero nosotros, en un estado meditativo, porque no tenemos la mente en eso, ¿sienten la atracción de la luna, del sol, de los planetas, de las constelaciones, del universo, de otras personas? ¿Lo sienten? Y ahí es donde uno se utiliza, ¿verdad? Esos receptores ocultos que tenemos, como dice Blavatsky, en la glándula pineal y la glándula pituitaria, psíquica y espiritual. Tenemos que atenuar eso. Es una idea, ¿verdad? Piensen bien en eso. Y es lindo, ¿verdad? Sentir la fuerza de la naturaleza. Antes de recomenzar con este párrafo que ya lo vimos, me gustaría que veamos un poquito lo que para Blavatsky la palabra ley significa dentro del marco de la teosofía. Primero, ¿están viendo la pantalla de la doctrina secreta? Muy bien. Sí. Yo saqué unas notas de la doctrina secreta donde Blavatsky habla y describe la ley. Porque cuando ella dice ley, en nuestra alma tiene que vibrar algo. Y es la comprensión más perfecta de la sabiduría divina sobre la ley. Si no tenemos eso, cada vez que ella menciona ley, no vamos a entenderla. ¿Comprenden? Esto hay que contemplarlo. Y así dice, la ley, y ella habla de obra, rige, ordena, informa. Ordena, informa están en rojo, porque yo la he leído, pero no la he encontrado todavía. Yo sé que está por ahí, quizá en inglés. Pero la ley obra, rige, ordena, informa, es eterna e increada.
Lo ven, es eterna. La ley singular, platónica, la idea de la ley, es eterna e increada. Recuerden Teosofía, primera página del proemio. Todo en la naturaleza esencialmente es eterno y se manifiesta periódicamente. Lo mismo es la ley una, esencialmente eterna, una, pero se manifiesta periódicamente. Y dice lo siguiente, y además la ley, eterna increada, fíjense bien, la ley es increada. Antes que existiera este universo, había una ley en el Pralaya y es increada. ¿Lo ven? Ya esa ley existía, es eterna. Esto hay que pensarlo y más que todo, intuitivamente realizar su verdad. Es una parte de esa proposición fundamental, las leyes, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Y además nos dice algo muy importante, porque entonces ciencia y religión es lo mismo. La deidad es la ley. El religioso le gusta hablar de las deidades, de la deidad, de Dios, teología, y el científico de las leyes que gobiernan la naturaleza. Es lo mismo cuando uno habla de la idea de ella. ¿Lo ven? ¿Lo sienten? La deidad es la ley y viceversa. Entonces tenemos dos ideas fundamentales. La idea es eterna, increada, y es la deidad para nosotros. ¿Qué es la deidad? Es algo increíble como está descrito en la doctrina. Ya vamos a hablar de eso. Por otra parte, sabemos que la ley que es eterna y es una, desenvuelve todas las cosas en la naturaleza que ha de manifestarse con arreglo a un principio séptuple. Si hay un principio séptuple, vamos a tener esa ley ahora manifestándose de manera septenaria. ¿Lo ven? Cada esquema evolutivo, cada plano de acción en la naturaleza tiene sus leyes. Fíjense bien, cuando Blavatsky usa la palabra plano, el plano astral, el plano el plano Kamaloka, mental, eso es campos en la ciencia, campos de actividad. Campos de actividad. Plano, campo. Recuerden que para nosotros en geometría plano es dos dimensiones, es un plano, ¿verdad? Tenemos un punto, una línea, un plano, un sólido. Blavatsky usa la palabra plano, es como un campo de actividad cuando dice el plano astral, el plano, ¿entienden? ¿Lo ven? Plano y campo es casi lo mismo o lo mismo. ¿Lo ven? Blavatsky no usa la palabra plano, digo campo, mucho, sino en esta sección de ciencia. Entonces dice, entonces, ¿qué hace esa ley? Arregla lo que la naturaleza que se va a manifestar en un principio séptuple. Entonces, en esos siete campos o planos, fíjese que David Ton está hablando del campo, como dijo a Carlos, más físico, el más prakriti de abajo, ¿verdad? De los 7 planos de la kasha, de los 7 campos de la kasha. Entonces, dice que ahí van a ver, los 3 primeros van a ser los 3 planos más elevados del cosmos septenario, es un mundo divino sin forma del espíritu. 3 planos sin forma. Y en los 4 inferiores están las cadenas planetarias. Y ahí es donde vamos a evolucionar. Todas las mónadas evolucionan en estos 4 planos inferiores. El plano cuarto, fíjense que hay 3 superiores y 4 inferiores. En estos 4, ¿lo ven? Primero, segundo, tercero y cuarto. Primero, segundo y tercero. Son 7, pero en realidad son 3 y 4. ¿Lo ven? El 3 y el 4 forman el 7. Porque 3 son arupa, pero no tienen, son sin forma. Ahí no pasa nada. No vayan a poner ahí ni globos, ni gente, ni nadie comiendo, ni hablando, ni
ni evolucionando. Blavatsky en la doctrina dice, la mónada salta esos dos planos, adquiere su funcionalidad en el tercer plano mental y entra en un globo, entra en una cadena planetaria a continuar su evolución. Eso hay que tenerlo bien claro. Hay mucha gente que dice que hay más planos, hay más globos, aquí pasan cosas, hay gente, hay dianchos. Ahí no, es a forma. Ok, seguimos. Entonces, ¿lo ven? Esto es lo que la ley una hace y por supuesto hay leyes que rigen cada uno de estas 7 dimensiones o 7 planos o 7 campos. Hay que darle un nombre. Yo sigo con el nombre plano, pero es muy obsoleto, ¿verdad? Porque ahora se habla de campo. Pero es algo donde se manifiestan la naturaleza y está actuando y hay fuerzas. ¿Está bien? Más o menos. Y como nos dice David, hay como un fluido de cosas que él la usa ellos, las palabras que usan ellos, fluidos que se esparcen por el universo entero y ondean de formas extrañas e interesantes, porque todavía no tenemos la intuición para ver toda esa forma en todos estos campos septenarios. Y sobre todo que los primeros 3 son sin forma. Imagínense eso. Fíjense bien, una onda, y yo sé que Carlos nos va a explicar con diapositivas algún día la belleza de la forma, geométrico numéricamente, pero tenemos esa vibración, ¿verdad? Que va desde lo más chiquitito a bien intensa y rápidamente con su frecuencia increíble. Cuando está bien chiquitita, aparece entonces que ya nada se mueve. Pero si tuviéramos la visión del adepto, ahí en lo chiquito lo podemos expander y cada vez vamos a un mundo más etérico, más sutil, más sutil, más sutil, más sutil. ¿Lo ven? Cada vez vamos compenetrándonos más en el alma de las cosas. Lo único que es desde el punto de vista físico, como decía Gilberto, que lo que podemos medir en un momento dado ya no podemos medir más allá de eso. Sin embargo, sigue vibrando. En un aspecto, si tuviéramos una visión nanométrica, microscópica, podríamos verlo más y más con más detalle. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, fíjense bien. Fíjense bien. La ley, recuerden, eterna, increada, y la deidad es la ley. Eso dice muchísimo. Y manifiesta la naturaleza con un arreglo, a un principio septo, ¿verdad? También nos dice, recuerden, la deidad es un despliegue infinito sin límite, dice un axioma oculto. Fíjense que las palabras que nos dijo David Tong, sustancias parecidas a fluidos que se esparcen por todo el universo, ¿verdad? Ese universo, eso es campo, ¿verdad? Se despliega por todos lados, sin límite. Muy bello, ¿verdad? Entonces la ley es una, inmutable, eterna, esencialmente, periódicamente se manifiesta en forma septenaria. Y esas 7 leyes producen 7 más, y 7 más, y 7 más, y tenemos ley para todo. Entonces Blavatsky nos habla, entre otras leyes, nos habla ley de la uniformidad y analogía, ley de evolución, del deber, ¿verdad? Del dharma, leyes cíclicas, kármicas, atracción, repulsión. Nos habla de una cantidad de leyes que son aspectos, ¿verdad? De la ley una. Entonces, cuando los científicos quieren buscar la teoría de unificación, lo que tienen que remontarse es a esta idea una de Platón, a la ley una. Porque ahí está la unificación. Todo lo demás son formas. Y hay formas por aquí, formas por allá. Esto es gráficamente, ¿verdad? Pero la ley una es eterna y esencialmente increada, más allá del plano físico, y eso va a demorar un tiempo de llegar a verlo. Ya Platón lo había mencionado, por supuesto, la idea, ¿verdad? De ahí que cuando nos habla Blavatsky de lo que es el Fohat, lo que es el pensamiento divino, las ideas, las sustancias cósmicas y cómo aparecen las leyes de la naturaleza, fíjense los elementos que ella usa
en esta línea en el proemio. Fohat es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Fíjese qué belleza. Hay que meditar, contemplar, por supuesto hay que primero entender el vocabulario teosófico y platónico de lo que significa Fohat, pues, ideas, pensamiento divino, etc. Pero aquí aparecen las leyes de la naturaleza. Esas leyes de la naturaleza es periódica y hay una ley una que es eterna. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, en otro lado nos dice Fohat, corriendo a lo largo de los 7 principios o campos de la akasha, actúa sobre la sustancia manifestada. Ya está manifestada. Estamos en Manvantara, ¿verdad? O el elemento único del cual todo el akasha va a ocurrir septenariamente. Diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica. Fíjense la relación que hay entre Fohat, 7 principios en akasha, los centros de energía, el elemento 1 que va después ser septenario, fuego, aire, tierra, agua y le agregaron éter después, la ley de evolución cósmica, pero que esa ley de evolución cósmica está obedeciendo a la ideación de la mente universal que trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. ¡Qué belleza! ¿Lo ven? Esto hay que leerlo, releerlo, estudiar su vocabulario teosófico y entender lo que es la ley. Todo esto, y se los voy a poner se los voy a mandar por el correo, ¿verdad? Son ejemplos de cómo Blavatsky habla de las leyes, ejemplos de las leyes. Hay muchísimas más, ¿verdad? Me gustaría terminar con lo que ella dice que es la estancia 4, porque ahí se manifiesta la ley. Y dice lo siguiente. La estancia 4, esto es en el proemio, presenta la diferenciación del germen del universo, el punto en el círculo, el germen en el huevo, la raíz de todo, en la jerarquía septenaria de poderes divinos conscientes. Esto nunca lo va a expresar la ciencia, por lo menos por ahora, hasta que la ciencia y la parte divina se unan, ¿verdad? Eso va a pasar algún día. Que son las manifestaciones activas. Hoy lean la palabra poder, activas, que son las manifestaciones activas de la suprema energía una. ¿Lo ven? Energía una. Esto significa la ley una, la deidad. Ellos son los constructores y modeladores y en último término los creadores de todo el universo manifestado, ¿verdad? Estos son los ladrillos, ¿verdad? Que se ponen juntos para construir este universo, construir nuestro universo, en el único sentido en que el nombre de creador es inteligible. Dan forma al universo y lo dirigen. Son los seres inteligentes. Esto nos da una idea de la parte oculta, donde están los poderes, las energías y las formas que dirigen el plan divino. Fíjense bien. Martín, ¿ahí Dime. estás leyendo un libro o son notas tuyas? Esta es la estancia 4 en el proemio. No, yo digo todo esto que estás en la pantalla. ¿Es un libro o son notas tuyas? Son notas que extrae de la doctrina para esta clase. Ah, bueno. Para esta reunión. Y las voy a mandar para que la tengan y así la tienen. De algunas veces tengo Kier, otras veces PDF. Yo tengo una versión en PDF. Estas son las de PDF. Aquí esto es de la parte de la página 96, volumen 1, ¿verdad? Gracias, Isis. Martín. Dime. Perdona, Gilberto había levantado la mano antes. No quería interrumpirte, pero supongo que no sé si tenía alguna pregunta o un aporte. Sí, Gilberto. no, era Gracias. cuando Martín estaba mostrando el gráfico de los planos
de los 7 planos. No tiene por qué regresar. Ok, era nada más que como tú dijiste que la palabra plano estaba obsoleta, entonces se me ocurrió que se pudiera usar la palabra nivel. Nivel. A mí me gusta la palabra campo porque en la ciencia usan el campo de actividad, ¿verdad? En el campo donde hay Tendría que decir el primer ondulaciones. campo, el segundo campo, el tercer campo, el cuarto campo. Podría ser campos, podría ser niveles. Yo lo que estoy haciendo cuando yo hablo de esto en conferencias y en seminarios, cuando yo digo plano, inmediatamente digo campo de actividad de ese principio. Por ejemplo, en el plano físico del mundo físico material, ¿verdad? Hay una actividad física y tenemos un cuerpo físico. En el segundo campo hay una actividad pránica o astral, hay un cuerpo astral, ¿entiendes? Yo ya explico más que un campo, porque el campo para muchas personas son 2 dimensiones, ¿verdad? Punto, línea, campo. No dimensión, 1 dimensión, 2 dimensiones. Entonces, ¿por qué todo esto está en 2 dimensiones? Pero plano para Blavatsky es como tú dices, es una franja de actividad, ¿verdad? Pero es espacio de actividad. Todo el espacio universo está dividido en 7 planos, 7 campos, y en cada campo hay principios operadores, leyes operadores, poderes operadores, energías operando. Y lo más importante, los elementos están combinados de acuerdo con una serie numérica y geométrica descritos por los antiguos, en los Vedas, por Platón, etc. Su combinación, ¿verdad?, de los elementos. Y los maestros también. Los maestros en sus cartas y la doctrina secreta nos hablan de estos elementos que están combinados para formar estos planos, el material de los planos. Platón también lo tiene en el Tineo. En la Cábala también está descrito. Muy interesante. Entonces sí, Gilberto, yo lo hago todo esto, yo lo pongo todo en el plano para que no tengan una idea flat, ¿cómo le dicen flat? Opaca. Plana. 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 Para que el plano no quede plana, ¿verdad? Así como una arepa venezolana. Martín, justamente algunos autores de teosofía modernos o relativamente modernos utilizan la palabra mundo en lugar de plano. El mundo astral, el mundo mental, etc. Para evitar esa concepción plana. Pero eso al final de cuentas no evita la concepción estratificada, de que son todos como estratos y qué sé yo, cuando está todo aquí, presente y ahora, ¿no? De alguna manera. Carlos, ¿tú reemplazarías la palabra plano por campo, oyendo a Tom y lo que has leído? Probablemente, yo no lo sé, sinceramente, porque tendría que tener conciencia de que es realmente todo eso. No solamente las descripciones que nos han pasado, sino tener conciencia, pero a lo mejor sí es más apropiada. De todas maneras, también hay un uso libre, no geométrico, digamos, que se usa de la palabra plano. Por ejemplo, cuando se dice coloquialmente, o digamos en cualquier circunstancia, en el plano económico o en el plano social. Exacto. En ese sentido estaría bien adecuada, pero claro, como le ponemos los diagramas, sí que se hace bidimensional. Entonces recuerden que cuando en teosofía decimos plano, quizás no le llegamos al alma del estudiante moderno de ciencia y las personas modernas, ¿verdad? Hay que actualizar esto. Tenemos más preguntas, tenemos a Jordina. ¿Alguien antes de Jordina levantó la mano? No. ¿No? Ok, Jordina. Sí, aprovechando la imagen, yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿por qué es Cábala Caldea? Y la segunda, ¿por qué hay cefiros que no aparecen ahí? Esas son mis dudas. Ok, muy bueno. Esto no va en el tema, pero es interesante, ¿verdad? Todo es teosofía, por decirlo así. Blavatsky, recuerda, en Isis sin velo ya comenzó con este tema de la caldea y la hindú. Si vas a ver que cuando abras Isis sin velo, hay 2 hojas que se extienden, ¿verdad? Porque ahí presenta ella la cosmogonía
de acuerdo a la Kabbalah caldea y a la Kabbalah hindú, ¿verdad? Y entonces ella ya trae ese tema desde que comenzó a explicar la teosofía. Ella no le gusta hablar de la Kabbalah judía porque sabe que viene de algo mucho más antiguo. Todo viene de algo más antiguo, todo lo moderno, por decirlo así, ¿verdad? Las escrituras cabalísticas son modernas, por decirlo así, ¿verdad? No tienes una escritura cabalística de hace 3000 años. No, entonces Blavatsky remonta todo esto a un principio caldeo, védico, atlante al final. ¿Lo ves? Entonces es por un lado. Tercero, aquí ella está explicando esta sección de la doctrina secreta, las cadenas planetarias. Y en esas cadenas planetarias la idea es, como habíamos leído aquí, que aquí dice, hay 7 globos, tan solo uno, el inferior, el más material de todos, se halla dentro de nuestro plano y alcance de nuestros medios de percepción, permaneciendo los otros 6 fuera del mismo y siendo por lo tanto invisibles al ojo terrestre. En otras palabras, ella nos está mostrando que dentro de esos 7 planos y explicándolo de una manera cabalísticamente, estos 7 sefirot, con 3 que están aquí sin forma, y no los pone aquí, los Keter, Jochma y Binah, no los pone aquí, y son sin formas, ¿lo ven? Y por encima está Ein Sof, Or, y eso lo tienes en Isis sin verlo. No estos 7, porque en Isis esto todavía no estaba revelado, palabra que Blavatsky odia, pero a mí me encanta. Desde que estudio el Pimander, esto es una revelación, ¿verdad? De los grandes maestros. Entonces, ¿qué hace ella? Explicando, y no quiere confundir a la gente, que esto ya no son globos, pero son sefirot aformales, no sé si sin forma. Y nuestra evolución se hace en 7 globos que en la Kabbalah, caldea, judía, etcétera, son estos 7 globos que los llaman entonces Geburah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzah, hasta Malhut, que es la tierra. Más o menos. Y ahí si quieres en otra oportunidad podemos hablar más. Pero ¿tenías otra pregunta o no? Ok, perfecto. No, Emil Gracias. había levantado la mano. ¿Cómo no? Gracias, Bueno, pero tal vez no era de este tema, por eso la bajé. Pero bueno, ya que estoy, yo lo que decía que el plano es bidimensional, porque está en un eje XY, y en cambio el campo tal vez estaría en un tridimensional, ¿o no? Ok. Sí, eso es una visión, por eso las palabras confunden, ¿verdad? Limitan. Pero Blavatsky escogió la palabra plano para explicarnos algo teosóficamente. Y fíjense cómo está usando la palabra plano. Esto es lo que yo quería mostrar hoy, ¿verdad? Que Sí, eso es clarísimo, eso es clarísimo. Claro, que cuando Carlos nos dice que estamos estudiando científicamente el mundo de la materia, estamos en el 4º plano de los 4 inferiores. Está claro, ahí es lo que estamos viendo y sabemos que los instrumentos todavía no alcanzan a los otros planos. Entonces, ¿qué es un plano? Es un campo de actividad, ¿verdad? De ese principio que está actuando. En el campo físico está actuando un principio físico. Y tenemos un cuerpo físico donde está manifestando y tenemos una tierra física. Y eso físico va un poquito más allá de lo que se puede ver. Recuerden, los elementales pertenecen a este mundo físico. Recuerden la doctrina secreta y el artículo, brillante artículo, la mónada mineral. Las 3 jerarquías inferiores al reino mineral también pertenecen a este mundo físico, por decirlo así, y forman parte de los bloques que construyen a este mundo. Ese es un lindo artículo, vale la pena que lo estudien y lo estudien y lo estudien. Entonces,
Terminando la línea que les quería leer, la última línea, a ver, estaba por aquí, o creo que ya se las leí, ¿verdad? El germen. Ok, entonces dice aquí, son los seres inteligentes, porque esto no lo va a estudiar la ciencia, pero sus efectos. La ciencia, recuerden, llaman a lo que estos seres inteligentes trabajan, y etcétera, sus poderes, sus fuerzas, sus energías, ellos los llaman las causas, Blavatsky los llaman los efectos. Y esto es importante de ver. Las causas están aquí, los efectos es lo que nosotros sentimos. Y eso es otra cosa que Blavatsky continuamente nos clarifica. Son los seres inteligentes que ajustan y vigilan la evolución, encarnando en sí mismos aquellas manifestaciones de la ley una que conocemos como ley de la naturaleza. Aquí vemos cómo ella usa la ley eterna, una, increada, y las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y eso está en la estancia 4, donde ella nos presenta los primeros 7. Y nos describe, van a ver unos segundos 7 que se llaman lipicas. ¿Qué hacen los primeros 7? En un sentido, creadores. Dan la forma y lo dirigen. Ajustan y vigilan la evolución. ¿Lo ven? Esto es bellísimo. La ley, una, eterna y manifestada septenariamente y es periódica. Esa ley una dirige Manvantara y Pralaya y en el Manvantara se manifiesta en forma septenaria. ¿Alguna pregunta o algún comentario con respecto a la idea de la ley? Bien. Carlos, la ley científicamente, yo creo que es un poco más seco que esto, ¿verdad? No tiene poderes ni tiene dianchojas. Entonces, ¿cómo crees que usan la palabra ley? Ley de abogado, ley de Colón, ley de... ¿Cómo usan la ley en la ciencia moderna, la palabra ley? Bueno, a ver, hay que diferenciar lo que son las leyes humanas, por ejemplo, las leyes de tráfico, detenerse ante la señal de stop antes de avanzar, que uno es un acuerdo, es decir, vale, lo cumplimos y es mejor para todos, pero podría no cumplirlo. Alguien se salta el stop y no cumple la ley. ¿De acuerdo? Puede ser multado, puede ser penalizado, si lo ven, todo lo que quieras. Pero esa no es el concepto de la ley en la ciencia. En la ley natural es una ley que es inviolable, es decir, esa ley está ahí y ya está. Es una expresión evidentemente de lo que es la naturaleza, y cuando intentamos conocer la naturaleza, intentamos conocer las leyes, cómo opera, cómo funciona. Las leyes en las ciencias exactas, en la física, en la química, bueno, las matemáticas también, se expresan a través de las matemáticas. Es decir, podemos expresar una ley cuando le podemos dar una forma matemática, un modelo matemático. Nosotros, evidentemente, lo que es la ley en sí, no las conocemos. Conocemos una aproximación que nosotros nos hemos hecho, de acuerdo a lo que observamos, a nuestras experiencias, a determinadas cosas, y entonces elaboramos, pensamos, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y hacemos un modelo, le damos forma matemáticamente, y luego buscamos cosas que el modelo pueda predecir. Es decir, mira, de las ecuaciones sale que pasa tal cosa. Vamos a ver si es cierto, y entonces ideamos experimentos para poder comprobarlo. O observamos otras cosas para poder comprobar si se cumple o no se cumple. Si se cumple, adelante, sigue siendo el modelo válido de la ley. En cuanto encontramos que hay algo que no encaja, ahí la tenemos mal. Tenemos que buscar un modelo, claro, que sea más amplio, porque a lo mejor esa ley no es que sea
incorrecta totalmente, pero sí es incompleta. Claro. Y entonces eso es lo que le pasó, por ejemplo, con la ley de la gravedad de Newton. No es que fuera incorrecta, sino que era incompleta y además no tenía, por eso Einstein con la relatividad general lo que hizo fue cambiar el enfoque. Y tú dices, bueno, es que para la inmensa mayoría de los casos yo puedo seguir calculando la órbita de los planetas con la ley de la gravedad de Newton perfectamente. Sí, por supuesto. Excepto el caso de Mercurio, como bien señalaste alguna vez, que como está muy cerca del Sol, ya sí se aplican efectos relativistas, pero en lo demás sí funciona perfectamente. Me alegra. Pero no es todo. Y eso es lo que pasa con la ley. Okay. Ahora, las leyes, ¿cómo lo veo yo? Es como que tengo una formación científica y también una información o estudios teosóficos, investigación teosófica. Pues para mí, creo que es clave cuando pones aquí lo que expresas en este escrito, que está en el proemio, cuando dice Fohat es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. La diferencia también entre una ley tal cual se entiende por ejemplo, en el pensamiento religioso, es una ley impuesta desde afuera, por un Dios, por una deidad, por algo. En cambio, Blavatsky nos presenta con la idea de Fohat, que me parece extraordinaria, creo que es quizás única en el esoterismo o en estas exposiciones de la sabiduría perenne, es que ese pensamiento divino o esa voluntad divina, y ojo, divino para los antiguos, teos para los antiguos griegos, significaba lo trascendente, no un dios o los dioses, sino algo trascendente. Y entonces, esa voluntad trascendente se expresa, según nos dice Blavatsky con Fohat, a través de leyes de la naturaleza. Entonces, cuando en la ciencia estudiamos las leyes de la naturaleza, evidentemente se nos escapan las causas. Claro. Las causas últimas. Y como decía Max Planck, que fue uno de los padres de la cuántica, el premio Nobel de física, él decía que la ciencia no puede explicar las leyes o las causas últimas de la naturaleza porque la mente humana es parte de esa naturaleza, es parte del instrumento con el cual estamos intentando explicarlas. Por lo tanto, el concepto de ley para mí es matemático, no tiene, a veces yo creo que se corre el peligro de pensar cuando uno dice, es que son los Dian Chohan los que están detrás de esto. Claro, pero los Dian Chohan no son como grandes personas que están ahí en un sillón diciendo, ahora vamos a hacer qué sé yo, que la Tierra orbite de esta manera, vamos a hacer que la Luna orbite así. No, creo que son cosas que se nos escapan muchísimo, que están fuera de nuestro alcance de comprensión normalmente, pero que hacen que las cosas funcionen desde adentro por sí solas, digan por sí solas en la materia desde adentro. Y no evidentemente tienen que estar empujando a la Tierra para que orbite alrededor del Sol. Claro, así como los dioses de Olimpo en las películas. Eso es. Gracias. Tenemos a Emilce y tenemos a ella creo que levantó primero y después el hermano y la hermana. A ver, Emilce. Bueno, para mí las leyes físicas y químicas necesitan sí o sí de una comprobación. Y esto a mí es como si ya la ley esta de la que está hablando HPV, es como si ya fueran comprobadas porque son exactas y justas. Y eso me hace comprender a la seidad, porque ese es el pensamiento divino, porque para mí la ley es porque no, es como la seidad, yo no puedo decir, a ver, ¿quién la creó? Es, y la comprendo, no sé,
tal vez me es difícil expresarla, pero así lo veo. Es muy difícil expresarlo. Sí. Gracias. Emilce, disculpa, te corté. Dime. Sí. No, eso, gracias. Es muy difícil expresar algo tan trascendental, solo una contemplación intuitiva puede. Tenemos al hermano Luis Tejada. Luis Tejada, sí. Sí, gracias. Entendía yo que la ciencia lanza aproximaciones acerca de una ley. Me explico. Se dice que, por ejemplo, si estuviéramos en un ambiente todo lúgubre, todo oscuro, determinadas formas para la ciencia implicaría tirar un manto, una sábana blanca encima de la forma. Si tuviéramos un pupitre debajo y tiramos una sábana encima, vamos a ver de que hay una superficie plana en la parte superior, un volumen determinado y cosas así. Ese es un poco lo que las leyes físicas, matemáticas, tratan de expresar, vale decir, lo poco que han averiguado. Y todo eso varía por las condiciones de contorno, le llaman. En la economía se entiende mejor eso, pero en la física también, si estas condiciones de contorno varían, la ley ya no sería vigente. Entonces, obviamente, actualizarla implica lo que ya antes Carlos hablaba, vale decir, la fuerza de la gravedad para Newton era pues dos masas, una manzana contra toda la Tierra, pues obviamente la manzana es la que se desplaza y no la Tierra. Pero cuando hablamos ya de esfera celeste, pues la masa de la Luna, nada más que 50 veces más chica que la Tierra, ya es importante. Y entonces ya no es la ley de la gravedad, sino la ley gravitacional de atracción de masas. Y claro, ya hay un componente mayor, hay factores que sí se pueden calcular. Entonces, por eso es que en alguna forma esta ley gravitacional abarca la ley de la gravedad, no porque la ley de la gravedad no tenga vigencia, como decimos, sí va a ser, puede ser calculada, pero lógicamente si está fuera de las condiciones, de los parámetros de contorno, de la hipótesis que se asumió, pues lógicamente va a tener que ser actualizada. Normalmente en un plano físico, y eso lo han dicho varias veces ustedes, la ciencia solo usa la parte física y las otras 6 llaves que podrían explicar algo de esto, pues lógicamente no tiene como digamos, ser mucho más amplia y más vigente. Si no se explicaría cómo se puede hacer llover flores cuando se entiende que la energía no se crea ni se destruye, y estamos hablando estrechamente de que solamente es el plano físico. Claro. Entonces, por ahí es que estas leyes, mientras que no las podemos comprobar, no son vigentes, pero es que realmente se está viendo uno de 7 planos. Gracias. Gracias. Llover flores es de Apolonio, de Tiana. Pero Dora, creo que HPV también hizo algo así, ¿no? Sí. Y Alejandro Magno también. Y hay ahora último un gurú que ahora es muerto, que también hizo los mismos, repitiendo los milagros. Bueno, pero esas cosas todavía quedan, digamos, entre comillas, en la magia que se supone que pueden hacer ellos. Pero realmente es una ley vigente. Lo que pasa es que estamos limitados a la parte física y mientras que nuestros traductores, llámese ojos, oídos o gusto de piel, no nos digan, nosotros creemos que es obviamente un fenómeno milagroso, milagro como algo fuera de todo lo normal. Cierto, gracias Luis. Tenemos a Dora, ¿verdad? Dora, sí. Dora, sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Esto de las leyes, lo que estamos... todos nosotros estamos especulando de acuerdo a nuestra capacidad de entendimiento, ¿verdad? Entendemos como normas, como reglas, como proposiciones, ¿no es cierto? De acuerdo a la palabra. En la doctrina, en el tomo 5 de Kier, nos dice HPV de que los maestros
los adeptos, pasaron muchos años investigando y luego verificando, y recién ellos transmiten aquellos que para nosotros llegan a ser leyes, y dar la diferencia entre las leyes físicas y las leyes en el campo esotérico, ¿no es cierto? A veces creo que nos llegamos a enredar tratando de explicar con las leyes lo que se entiende como leyes físicas, leyes de la naturaleza, aquello que es esotérico, que va mucho más allá de nuestra comprensión, me parece, ¿no? No, sí, está Tal bien. vez. Es una intuición, ¿verdad? Que estás teniendo también sobre lo que estás diciendo. Ajá. Cuando dice, me parece, ahí tuviste una intuición. Y es lo bello de esto, ¿verdad? De provocar nuestro intelecto. Eso sí, ¿no? Tratar de esforzarnos para comprender tal vez un poquito y poquito a poquito abarcar todo este conocimiento que es tan abstruso para muchos de nosotros, ¿no? Para todos. Gracias. Para todos, Dora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos Martín, a... perdona, Sí. hay una pregunta en el chat que puso Georgina Teles, que dice, en las matemáticas no hay una ley. La puedo responder si te parece, Martín. Por favor. En las matemáticas no se habla de leyes más bien, sino de teoremas. Y fijaos otra vez la raíz teo. No sé exactamente digamos lo que significa exactamente todo la raíz de la palabra teorema, pero ya justamente al reflexionar sobre esto dice teorema otra vez, lo trascendente y tal. Pero mira, te puedo contestar, sí, son leyes también, porque de cómo se opera, de todo esto, lo que pasa es que no se le llaman leyes, sino que se le llaman teoremas, propiedades, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay axiomas y a partir de esos axiomas se elaboran teoremas. Pero creo que la mejor respuesta es lo que dijo un matemático célebre, Poincaré, que dijo que las matemáticas no se ocupan de los objetos, sino de las relaciones entre los objetos. Y eso es efectivamente lo que ellos elaboran, por ejemplo, la teoría de los espacios vectoriales. Bueno, ¿y eso para qué vale? Vale tanto para la física, vale como para la geometría, vale para un montón de campos que tienen realmente, inclusive a veces estaba elaborada la teoría matemática o la herramienta matemática y después se le encontró aplicación. ¿Sí? No sé si responde eso un poco a la pregunta. No, sí, muchas gracias. Es que como dijiste que la física no tenía leyes y la física pues se fundamenta en las matemáticas o las matemáticas son muy usadas en la física, por eso fue, pero también algo me dijo de lo que expresó Luis, también me completan como Claro, no puedo decir percepción, pero como esto, que todo está integrado, pues todo depende una cosa de la otra y todo va ligado y todo va así. Bueno, gracias. Si dije que la física no tenía leyes, o lo dije mal o no fui claro. O lo entendí mal. Lo que quise decir es que en la física existen leyes, pero lo que es la ley en sí, en la realidad, nosotros no la conocemos. Elaboramos aproximaciones a esa ley, ¿de acuerdo? Y nada más que eso. Vale, gracias, Carlos. Bueno, vamos a recomenzar con este capítulo, sección 4, es la gravitación, una ley. Ya este párrafo ya lo habíamos leído y comentado sobre la teoría corpuscular, sobre la idea de la gravitación, que los cuerpos se atraen proporcional a sus masas y inversamente del cuadrado de las distancias que los separan. Eso es interesante
ver la mentalidad de Newton sobre las ideas. Fíjense las palabras, ondas etéreas del espacio, muy parecido a lo que habíamos, me encantó esa línea. Los bloques fundamentales de la naturaleza son sustancias parecidas a fluidos. Dime. Que se esparcen por el universo entero y ondean en formas extrañas e interesantes. Siempre está esta idea, ¿verdad?, entre estos científicos en la época de Blavatsky y anterior, donde intuitivamente veían más, pero tenían que adaptarse al mundo físico, ¿verdad? Hablan de una fuerza universal, la fuerza una, donde permite calcular esta parte, la causa de la atracción. La idea de la atracción de los imanes y que la Tierra misma es un imán es algo fascinante. ¿No es cierto? La sentimos esa fuerza de atracción. Es muy interesante. Causa. Entonces, fíjense, aquí está la idea teosófica. Llaman ellos a la gravedad una ley, y aquí estaba la ecuación, la habíamos leído, una causa en sí misma. Fíjense bien. Nosotros llamamos efectos a las fuerzas que obran bajo ese nombre y además efectos muy secundarios. Fíjense bien, ¿quiénes son esos agentes? ¿Quiénes son esos poderes? ¿Quiénes son esos dianchohans que efectúan, dirigen, mantienen este plan divino? Eso es lo que tiene Blavatsky en su mente. De ahí que tenemos que buscar esas perlas que Blavatsky nos ha comunicado en la doctrina secreta. Y aquí las está comparando con la ciencia. Me doy a entender. Fíjense bien, lo que llaman la causa de la atracción de dos planetas, de nosotros hacia el centro de la Tierra, ella lo ve, habiendo nosotros estudiado un poquito eso en esas notas que traje hoy y que todos nosotros hemos estudiado la doctrina de una manera o la otra. Llaman ellos a la gravedad una ley, una causa en sí misma. Nosotros, en este mundo de la sabiduría divina, llamamos efectos a las fuerzas que obran bajo el nombre de la gravedad. Y son efectos muy secundarios. ¿Lo ven? Interesante, ¿lo ven? Poderes espirituales. Fíjense que esta gente, estos científicos estaban hablando de poderes espirituales. Veían que no tenían tampoco un vocabulario para definir lo que estaban pensando. ¿Existe algún espíritu sutil cuya fuerza y acción son determinados por los movimientos de la materia? Lo interesante de esta línea es que Blavatsky subrayó algún espíritu sutil. Recuerden que cuando Blavatsky, por eso estamos leyendo esto, cuando Blavatsky italiza, y no sé si esa es la palabra adecuada, italiza algunas palabras, es porque las encuentra interesantes y oportunas para el estudio y comparativo de ciencia y religión. Cuando dice en la sección 11ª, ¿existe algún espíritu sutil cuya fuerza y acción son determinados? Todos los movimientos de la materia. Ella le pareció interesante que este sabio científico dijo algún espíritu sutil. Ella dijo, místico, que no es material. Fíjense otra palabra que ella subrayó en este tema, ¿verdad? ¿Lo ven? Que no es material, hay algo inmaterial, ¿verdad? Entonces dice, la gravedad debe ser, continúa el párrafo, la cita, ¿verdad? La gravedad debe ser originada por un agente que actúa constantemente según ciertas leyes. Muy teosófico, ¿verdad? Pero que ese agente sea material o inmaterial, lo he dejado a la consideración de mis lectores. Él está viendo algo diferente de la expresión física de la ley. ¿Lo ven? Está bien, hay algo ahí que está en su mente. Que está en su Martín. mente. Dime.
Perdón, ahí es muy interesante porque ahí hay el tema quizá principal de la disquisición esta que hace Blavatsky, que lo refleja en la carta que escribió Newton a Bentley, y que dice ahí que, bueno, básicamente para resumirlo, lo que tenéis en pantalla, ¿no? Okay. Dice que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de manera que un cuerpo puede obrar sobre otra distancia a través del vacío sin la mediación de otra cosa distinta, por la cual puedan influirse mutuamente. Es para mí un absurdo tan grande que no creo que haya pensador alguno competente en materias filosóficas que pueda jamás creer en él. Eso lo decía Newton en esta carta, y lo que revela es que hay un artículo muy interesante en la Wikipedia, pero está en la Wikipedia en inglés, porque la parte que está en español no está bien traducido, no está bueno. En el inglés el artículo se llama, estoy mirando en el móvil, se llama Action at a Distance, es decir, acciones a distancia. Action at a Distance. Y el artículo es muy bueno y tiene mucho que ver precisamente con este. De hecho, cita este párrafo, también este mismo párrafo, porque lo que pasa es que en esa época todavía los científicos no estaban dispuestos a aceptar la idea de las acciones a distancia. Es decir, de que un objeto o algo material pudiera ejercer una acción sobre otro material, no habiendo ningún contacto físico entre ellos. Por eso se inventaron luego lo del éter, que si el éter transmitía los torbellinos en el éter, que por ahí menciona Blavatsky, fueron ideas que fueron apareciendo. Dice, ¿cómo se transmite esa fuerza de un punto a otro? Y decían, bueno, tiene que haber un medio, tiene que haber unos torbellinos, tiene que haber, lo representaban como si fueran como pequeños engranajes, y todas, bueno, ideas muy quiméricas, pero lo que la realidad demostró es que realmente sí existen, y que es más, que todas las fuerzas son fuerzas a distancia, en realidad, porque nunca existe el contacto, aunque sensorialmente pensamos, quizás dirán, es que a Carlos nunca le dieron una cachetada. Y él dio la otra. Él dio la otra. Sí que existe, pero claro, eso es a nivel sensorial, pero atómicamente nunca existe. Existen fuerzas electromagnéticas que repelen los átomos de un objeto contra los de otro, y esos son los que a nosotros nos transmiten la idea de que están en contacto, pero no hay tal cosa. Recordad que el átomo es esencialmente un gran espacio vacío. Claro, claro. Y entonces eso es muy interesante porque también nos habla, desde el punto de vista teosófico, que del maya que tenemos de la separatividad. Cuando decimos hay una unidad en todo el universo es uno, está todo interconectado, es que realmente lo vemos en esos dos pequeños imanes que mostraba David Tong. Efectivamente, está todo interconectado. Fijaos cómo no hay nada en el medio, pero sí hay una realidad en el medio que es el campo. Y eso supera a nuestra ilusión de la separatividad. Gracias, hermano. Ya son las 1:29 en Los Ángeles, tenemos ya 2 horas y hasta aquí lo vamos a dejar. Por favor, contemplen, estudien y imagínense todo lo que estamos tratando aquí para avanzar en teosofía, ¿verdad? Sientan el planeta. En ese movimiento magnético del planeta nos está informando de nuestro plan divino. Es nuestro regente, como nos dicen antropogénesis. Sienten ese poder informativo donde está impreso el plan divino y la nota clave de los Tianchohans. ¿Tienen alguien más alguna última pregunta? Bueno, es la 1:30, vamos a dejarlo hasta aquí. Comenzamos en 2 semanas con más preguntas, comentarios y estudios. Muchas gracias, Carlos. Tu esfuerzo de comentario sobre David Tong es algo fabuloso. Y a todos, por favor, comparten, pregunten, comparten y
y etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Martín. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un pedido a Gracias. Carlos. Carlos, ¿podrías mandarnos el link del video? De repente lo podemos escuchar con mayor tranquilidad. Sí, está, si tenéis el documento el documento que os mandé, lo pongo nuevamente, sí, con ningún problema. Está arriba, en el propio documento está el enlace a donde está el video de YouTube, pero lo Muchas vuelvo a gracias. compartir. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Martín, Carlos, a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos. Gracias. Un cariño. Gracias, sí, sí. El sino para terminar. Perdón. El sino para terminar. Aquí va el sonido. Gracias. Terminamos en forma. Sí. Gracias, Martín. Gracias a todos. Estaba grabando. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Saludos, Martín. Gracias, Martín. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas